Si te apasiona la política latinoamericana, tienes que escuchar lo que acaba de suceder en Perú. Lo que parecía un día común terminó convirtiéndose en un capítulo más de la inestabilidad política que ha marcado la historia reciente del país. Perú, una nación rica en cultura y recursos, pero también en crisis políticas, acaba de vivir otro terremoto institucional que ha dejado a todos boquiabiertos, tanto dentro como fuera de sus fronteras. La noticia ha sacudido no solo a los peruanos, sino también a observadores internacionales, quienes ven en este episodio un reflejo de los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos sorprendió incluso a los analistas más experimentados, y el impacto de esta decisión se sentirá durante mucho tiempo. Otro presidente fuera. El caos en las calles y el mundo está mirando. Las protestas no se hicieron esperar. Miles de personas salieron a las calles de Lima y otras ciudades, algunos exigiendo justicia y otros simplemente pidiendo estabilidad. Las imágenes de manifestantes enfrentándose a la policía, el sonido de las sirenas y los gritos de indignación se han vuelto casi rutinarios en la capital peruana. La tensión social se palpaba en el aire, con ciudadanos de todas las edades y clases sociales expresando su frustración y miedo ante un futuro incierto. Las calles se llenaron de banderas, cánticos y demandas de cambio, mientras la policía intentaba contener la marea humana que exigía respuestas inmediatas. Vamos a desenredar este drama, porque lo que está pasando en Perú no es solo una noticia más. Es el reflejo de una sociedad cansada de promesas incumplidas, de escándalos de corrupción y de una clase política que parece no encontrar el rumbo. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, han dedicado horas de cobertura a este tema, intentando explicar las causas y las posibles consecuencias de esta decisión histórica. Los expertos coinciden en que la crisis peruana es el resultado de años de desconfianza acumulada, de instituciones debilitadas y de una ciudadanía que ya no tolera más abusos ni mentiras. Cada nuevo escándalo, cada protesta, cada destitución, suma una capa más a la compleja realidad política del país. Anoche, tarde, en Lima, se hizo historia, otra vez. El Congreso, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y con la atención de todo el país, se reunió en una sesión maratónica que mantuvo a millones de peruanos pegados a sus pantallas. La incertidumbre era total. ¿Se atreverían los congresistas a destituir a la presidenta en funciones? ¿Qué consecuencias traería esto para la ya frágil democracia peruana? Las calles estaban desiertas, pero en los hogares y en los bares, la gente no despegaba la vista de la televisión, esperando el desenlace de una noche que prometía cambiar el rumbo del país. La tensión era palpable, y cada minuto que pasaba aumentaba la ansiedad colectiva. Después de 6 horas intensas, el Congreso de Perú votó mayoritariamente para sacar a la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. El debate fue acalorado, con discursos apasionados de ambos lados. Algunos defendían a Boluarte, argumentando que era víctima de una persecución política, mientras que otros la acusaban de haber traicionado la confianza del pueblo y de no estar a la altura del cargo. La sesión estuvo marcada por momentos de alta tensión, con gritos, aplausos y abucheos que reflejaban la profunda división dentro del hemiciclo. Los argumentos se centraron en la necesidad de restaurar la credibilidad de las instituciones y de enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley. La votación: 124 de 130. Una victoria aplastante. Incluso sus antiguos amigos se pusieron en su contra. El resultado fue recibido con una mezcla de alivio y preocupación. Para algunos, era el fin de una era marcada por la inestabilidad. Para otros, el inicio de una nueva etapa de incertidumbre. Las redes sociales explotaron con mensajes de sorpresa, memes y análisis minuto a minuto. En los pasillos del Congreso, algunos celebraban la decisión como un acto de justicia, mientras otros lamentaban lo que consideraban una traición a la democracia. La noticia se propagó como pólvora, y en cuestión de minutos, el país entero estaba hablando de la destitución. ¿Por qué? Bueno, puedes elegir la delincuencia por las nubes, una de las principales preocupaciones de los peruanos en los últimos años. Los índices de criminalidad han alcanzado niveles alarmantes, con robos, asaltos y extorsiones a la orden del día.
La sensación de inseguridad ha calado hondo en la sociedad y muchos culpan al gobierno de no haber hecho lo suficiente para combatir este flagelo. Las familias viven con miedo y los comerciantes han tenido que adaptar sus rutinas para protegerse. La falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades solo ha incrementado la frustración y el enojo de la población, que exige soluciones urgentes y concretas. Una represión violenta de las protestas que dejó docenas de muertos, una herida abierta en la memoria colectiva del país. Las imágenes de enfrentamientos, de jóvenes heridos y de familias destrozadas por la pérdida de sus seres queridos han sido motivo de indignación nacional e internacional. Organizaciones de derechos humanos han exigido investigaciones y sanciones para los responsables, pero hasta ahora la justicia parece lejana. El dolor de las víctimas y la falta de respuestas han alimentado un sentimiento de impunidad que amenaza con perpetuar el ciclo de violencia y desconfianza. Cada aniversario de las protestas se convierte en un recordatorio de las deudas pendientes del Estado con su pueblo y escándalos de corrupción. ¿Recuerdan el Rolex Gate? Ese caso en el que se descubrió que altos funcionarios, incluyendo a la propia presidenta, poseían relojes de lujo cuyo origen no pudieron justificar. Fue la gota que colmó el vaso para muchos. La corrupción, un mal endémico en la política peruana, volvió a ocupar los titulares y a minar la confianza de la ciudadanía en sus líderes. La indignación creció cuando se supo que mientras la mayoría de los peruanos luchaba por llegar a fin de mes, algunos de sus representantes vivían en el lujo y la opulencia. Este escándalo no solo dañó la imagen de Boluarte, sino que también puso en tela de juicio la integridad de todo el sistema político. Y justo la semana pasada, un tiroteo relacionado con pandillas sacudió un concierto en un lugar militar, llevando la indignación pública al límite. El ataque dejó varios heridos y puso en evidencia la penetración del crimen organizado en todos los ámbitos de la sociedad peruana. La sensación de que nadie está a salvo, ni siquiera en espacios supuestamente protegidos, ha generado un clima de miedo y desconfianza. Las autoridades prometieron una investigación exhaustiva, pero la población exige resultados inmediatos y medidas contundentes para frenar la ola de violencia que parece no tener fin. Boluarte, quien asumió el cargo en 2022 después de la salida de Pedro Castillo, nunca se afianzó. Desde el primer día, su gobierno estuvo marcado por la desconfianza y la falta de apoyo tanto en el Congreso como en la calle. La sombra de su antecesor, Pedro Castillo, y la constante amenaza de nuevas crisis políticas hicieron imposible que pudiera consolidar su liderazgo. Cada decisión que tomaba era cuestionada, y la presión de los diferentes sectores políticos y sociales la dejó sin margen de maniobra. La historia reciente de Perú parece un ciclo interminable de presidentes que caen uno tras otro, sin que se logre una verdadera estabilidad. Sus índices de aprobación tocaron fondo. Piensen en un 2%. Nunca antes un presidente peruano había tenido tan poco respaldo popular. La gente, cansada de promesas incumplidas y de escándalos, simplemente dejó de creer. Las encuestas reflejaban un hartazgo generalizado y la sensación de que el país estaba a la deriva. Comerciantes, estudiantes, trabajadores y hasta exaliados políticos coincidían en que el gobierno de Boluarte no ofrecía soluciones reales a los problemas cotidianos. El descontento se manifestaba en las calles, en las redes sociales y en las conversaciones diarias, alimentando un clima de desesperanza. Ahora, Perú tiene a su séptimo presidente desde 2016, José Gerí, un líder del Congreso de 38 años, que promete luchar contra el crimen y supervisar nuevas elecciones en 2026. Gerí, relativamente joven y con poca experiencia en el poder ejecutivo, enfrenta el enorme reto de restaurar la confianza en las instituciones y de garantizar una transición pacífica. Sus primeras palabras como presidente fueron un llamado a la unidad y a la esperanza. Pero muchos se preguntan si será capaz de cumplir sus promesas en un país tan polarizado. La tarea que tiene por delante es titánica. Deberá enfrentar no solo la inseguridad y la corrupción, sino también la desconfianza de una ciudadanía que ha visto pasar a demasiados presidentes en muy poco tiempo. El futuro político de Perú depende en gran medida de su capacidad para construir consensos y evitar nuevos enfrentamientos. Las calles, divididas, algunos celebrando, otros furiosos. Mientras unos ven en la destitución de Boluarte una oportunidad para empezar de nuevo, otros temen que la inestabilidad continúe
y que el país siga atrapado en un ciclo interminable de crisis. Las emociones están a flor de piel y el futuro es más incierto que nunca. En los barrios populares, la esperanza se mezcla con el escepticismo, y en los círculos políticos, la preocupación por el rumbo del país es evidente. La polarización social se refleja en cada conversación, en cada manifestación, en cada gesto de la vida cotidiana. El hashtag Dina Boluarte destituida fue tendencia mundial en cuestión de minutos. Las redes sociales se convirtieron en el principal escenario de debate, con miles de usuarios compartiendo opiniones, memes y análisis. La noticia cruzó fronteras y fue tema de conversación en toda América Latina y más allá, mostrando el impacto global de la crisis peruana. Influencers, periodistas y ciudadanos comunes participaron activamente en la discusión, generando un flujo constante de información, desinformación y emociones encontradas. La viralidad del tema demostró el poder de las redes para amplificar la voz del pueblo y para presionar a los líderes políticos a rendir cuentas. Grupos internacionales como la ONU y la OEA están pidiendo calma, pero los peruanos se preguntan, ¿esto finalmente romperá el ciclo de caos? ¿O es solo la misma historia que se repite? La comunidad internacional observa con atención, preocupada por la estabilidad democrática en la región. Mientras tanto, en las calles y en los hogares peruanos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuándo llegará la verdadera estabilidad? ¿Será este el punto de inflexión que tanto necesita el país? ¿O simplemente otro capítulo en una larga saga de crisis políticas? La presión internacional podría jugar un papel clave en los próximos meses, pero la solución real tendrá que venir desde dentro, con reformas profundas y un compromiso genuino de todos los sectores de la sociedad. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte para más noticias de última hora de América Latina. Tu voz es importante en este debate, porque el futuro de Perú, como el de toda la región, se construye con la participación de todos. Mantente informado y sigue con nosotros para entender el trasfondo de los hechos que están cambiando la historia de nuestro continente. Recuerda, la democracia se fortalece con la participación activa y el diálogo.